Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de la comunidad de Tu Verdadero Ser. Tenía semanas sin publicar video, pero por una muy buena razón. Además les voy a contar mi experiencia. Este video es un video sumamente importante que quería compartir con ustedes a medida que voy experimentando yo también. Sobre los ciclos o etapas de purificación que ocurren después que se nos despierta la Kundalini, porque cuando se nos despierta la Kundalini, o si se te ha despertado la Kundalini, eso no es el final del camino, sino que empieza una etapa que cada individuo es diferente, pero para algunas personas van a tener quizás más ciclos de purificación que otras, a medida que esta energía va subiendo y subiendo, ¿ok? Hasta poder lograr tu máximo potencial, o terminar de purificar todos tus chakras, porque esto es un proceso, el sistema nervioso se va transformando. Esto es un proceso que puede llevar años, hay personas que le puede tomar 2 años, otros 5, otros 7, otros 10, hay muchos casos. Así que espero que les guste este video y recuerden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho y de chequear la membresía si quieren ver videos exclusivos o tener meditaciones exclusivas para trabajar en su despertar espiritual. También en la membresía hay una meditación potente para el despertar de la Kundalini que se debe realizar siguiendo las instrucciones y con muchísima prudencia. Así que ahora sí, vamos a empezar. Los ciclos de purificación. Estos son etapas después que se nos despierta la Kundalini. No es nada más que vamos a vivir momentos súper bonitos y entonces siempre como que wow, experiencias hermosas. No siempre es así, porque esto es un proceso gradual donde vamos sanando de una manera más profunda, ¿okay? Antes y después del despertar de Kundalini hay una gran diferencia en el cuerpo y eso lo podemos notar, sobre todo las personas que ya se les ha despertado. Todo se vive de una manera más profunda y ya no podemos evadir cualquier sombra que se nos pueda presentar, porque ya hay un estado de despertar muy obvio y es muy difícil evadirlo. Si intentamos evadirlo, el sufrimiento es muy grande, tenemos que enfrentarlo sí o sí. No es lo mismo que antes, en un estado un poco más de inercia, donde podemos evadir. Entonces, el despertar de Kundalini nos lleva a estar en un estado de despertar mucho más profundo. Y aunque es un estado muy hermoso, también es un estado o es una etapa donde tenemos que ser muy fuertes, porque ocurren ciertos ciclos de purificación, y esto le ocurre a la mayoría de las personas, donde usualmente salen a la luz más cosas que tenemos que seguir sanando y que el cuerpo necesita liberar para que el proceso de la expansión de la energía y el balance de las polaridades de nuestras energías duales, femenina y masculina, se siga dando, sigamos balanceándonos y sigamos creciendo en conciencia. Es como que cada vez se purifica más el chakra corazón, pero recuerden que todavía pueden quedar secuelas, bloqueos, energías allí distorsionadas, por decir así, en los chakras bajos, que todavía pueden seguir saliendo a la superficie. Y cuando ya hemos despertado la Kundalini y ocurren estos brotes, lo podría decir brotes psíquicos, podría llamarse así, emocionales, suele pasar que las personas empiezan a experimentar demasiados recuerdos y cosas del pasado que ni siquiera ya se acordaban. Puede ser de vidas pasadas, puede ser de esta vida, pero vienen muchísimas cosas a la memoria que nos pueden causar miedo, porque es como si estuviese muriendo otra vez otra parte de nuestro ego. Es como si nuestra psique todavía necesitara balancearse, integrarse, y todavía estamos como recuperando estas partes de nosotros que hemos olvidado o que hemos dejado muy metidos en la sombra. Entonces esto es un proceso, ¿ok? Entonces típicos síntomas son que vienen todos estos recuerdos y viene una etapa muy dura donde necesitamos procesar todas estas patrones mentales
que quizás no son muy bonitos, que no entendemos por qué están pasando realmente, y viene el ego otra vez como de una manera muy oscura a mostrarse enfrente de nosotros para nosotros poder sanarlo e integrarlo, aceptarlo con mayor amor y compasión, y también estados emocionales que pueden ser muy molestos. Entonces, cuando ocurre esto tenemos que tomar conciencia que estamos en una etapa de purificación y la Kundalini está haciendo su trabajo. Esto es muy típico si ya tenemos un despertar de Kundalini bien profundo. Por ejemplo, desde mi experiencia y otras experiencias que he escuchado, es que estos brotes o psíquicos muy molestos, muy incómodos, vienen acompañados paralelamente de estados de dicha, de amor. Seguimos sintiendo esta energía subiendo por todo nuestro cuerpo, llenándonos de mucho amor nuestro chakra corazón. Entonces es un estado muy dual y sabemos que estamos siendo acompañados y guiados por la ayuda divina porque se están dando estos estados en paralelo, que no estamos solos y que simplemente es un estado que va a pasar y necesitamos tener herramientas y tener fe de que va a pasar. Entonces, si ya se te despertó la Kundalini, es porque tú eres fuerte y es porque eres un guerrero y ya estás preparado para vivir estos estados de purificación, que pueden ser muy intensos, pero después que tienes uno o que tienes otro, ya aprendes como a entenderlo un poco más y a manejarlo un poco mejor, a gestionarlo de una manera más sabia y amorosa. Entonces, quería compartir esto con ustedes porque no siempre el viaje del despertar de Kundalini es color de rosa. También hay muchos momentos duros, pero como ya dije, si ya te toca es porque estás preparado para vivirlo. Así que no creas que te estás volviendo loco o loca cuando sientas como que tu mente entra como en un desbalance y empieza a surgir todas estas cosas del pasado que pensaste que ya lo habías dejado atrás. Y de repente surgen este bagaje de cosas y es evidente que de miedo. Es normal. Recordemos que durante la etapa de un despertar de Kundalini, el que en realidad tiene miedo es el ego. El ego muere de miedo porque el ego no quiere morir. El ego lleva muchos años manejando nuestra vida, manejando nuestra mente. Estamos muchos años encarcelados en patrones, en miedos, en creencias, todo esto. Y la Kundalini es ese fuego interior que paso a paso va transformando esto y de alguna manera provocando la muerte del ego para transformarlo en algo mejor. Y el ego va por etapas muriendo, por decir así, muriendo. Y hay muchas capas allí, hay mucho por trabajar dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, todo esto que sale, que es como esa parte oscura, pues es el ego. Y toda esa parte que está muerta de miedo es el ego, ¿no? Que en realidad no quiere morir, pero es lo que está ocurriendo y es lo que va a pasar. Va a seguir en su proceso de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento, para transformar siempre nuestro ego a un ego más sano. No es que el ego no va a estar. Entonces quería compartir un poco de mi experiencia, por eso también quería grabar este video, porque ya yo tengo 2 años y medio más o menos que se me ha despertado la Kundalini y hace poco tuve otro brote. Ahora, ¿esto ocurrió repentinamente? Sí. Fue algo que yo no me esperaba, pero sí empecé a tener avisos, un aviso muy fuerte a través de un sueño. Luego algunas visualizaciones que estaba teniendo, donde yo estaba sospechando, yo lo que decía dentro de mí, viene como una etapa de transición, me están preparando para algo más, pero era algo que yo, o sea, era como un sentir, pero no estaba segura cómo se iba a dar. El sueño sí fue un poco, los símbolos del sueño fueron muy claros de que venía una transformación, pero también me dio un poco de miedo porque se veía que iban a salir cosas a la luz. Luego de repente empecé a sentir síntomas muy molestos de ansiedad
y de angustia, y empecé a sentir que mi mente venía de un estado bastante balanceado, de un estado de estar muy, muy presente, y de repente empiezan a surgir todos estos patrones mentales negativos que tenía mucho tiempo, que no venían, y miedos que realmente yo no me esperaba. Entonces, todo esto, por supuesto, al principio me da miedo y empiezo a investigar, a ver qué me está pasando, a meditar, y me doy cuenta, caigo luego de ciertas semanas que estoy entrando en este tipo de proceso. Una cosa muy importante es que mi chakra garganta ha estado en un proceso también de mucho balance, porque no sé si han visto otros videos míos, lo cual yo tenía un nódulo bastante grande en la parte izquierda de mi tiroides, un nódulo que tengo desde como los 20 años, pero había estado creciendo. Cuando yo tuve el despertar de Kundalini hace 2 años y medio, ese nódulo, cuando la energía sube y empieza todo este proceso de purificación fuerte, crece, ¿ok? Y yo estaba en esa toma de decisiones de si operarme o no, pero no había tomado como la decisión. Sé que ese nódulo allí estaba bloqueando un poco, estaba molestándome y cada vez me molestaba más, y típico que habían a veces síntomas de hipertiroidismo, que es donde se siente mucha ansiedad, y tarde o temprano pues yo sabía que tenía que enfrentarme a la decisión de qué iba a pasar con eso. Yo dije, bueno, si no me molesta lo dejo, pero si molesta tengo que sacármelo. Cuando empiezan todos estos síntomas, empiezo a sentir mucha presión en la garganta. Cuando subía la Kundalini, yo sentía que allí la energía le costaba un poco subir y sentía un poco de bloqueo. Yo me imagino que el mismo proceso de purificación de la Kundalini, pues me tocaba este proceso de aquí en el chakra garganta, ¿no? Un proceso de purificación mayor. Como 2 semanas después que empezaran a ocurrir los síntomas molestos, que yo empecé a caer en conciencia de que estaba entrando en esta etapa fuerte, yo tenía justamente cita con el médico para ver si por fin me iba a operar. Lo curioso de todo, y que para mí no es casualidad, todo se dio con gracia divina y todo fue muy rápido, es que a mí me van a operar como dentro de 3-4 meses, lo cual era bastante tiempo porque es un médico que está muy full, que es uno de los médicos más conocidos aquí, que es experto operando la tiroides. Yo agendo para 3 meses y medio y digo, bueno, espero sentirme mejor, vamos a ver qué pasa. Y luego 4 días después o 3 días después me llaman para decirme que el miércoles siguiente me iban a operar. Todo fue muy rápido y para mí eso fue como una señal de que era hora de sacar eso de ahí. No sé si lo pueden notar, que ven aquí la herida. Además estaba sintiendo mucho calor y mucha presión ahí. Cuando sentía la ansiedad, sentía mucha presión ahí. Era muy obvio que eso me estaba dando señales de que tenía que salir de mi cuerpo. Entonces pues se da la operación muy rápido. Ya tengo 1 mes de haberme operado y todo ha sido un proceso súper rápido para mí. El proceso no solo de la operación, sino de los síntomas, de todo del proceso psíquico, brote psíquico, emocional. He tenido días muy, muy, muy duros, donde he tenido que enfrentar mis sombras y mayores miedos. Y sí, se siente como que pareciera tu ego o tu mente te dice, estás retrocediendo, ¿no? Lo estás haciendo mal, pero en realidad no es así. En realidad es esa espiral de sanación en el que todos estamos. Porque nosotros no sanamos de manera lineal y así en su vida, no, todo es en espiral, Entonces, típico que si tú estabas acá y empiezas a sanar y a subir, que yo me sentía bastante arriba, pues hay un momento en que esa espiral vuelve a retroceder un poco. Nunca retrocede a donde estaba antes, pero retrocede un poco para hacer un proceso de purificación, ¿ok? Revisar, sanar
integrar para volver a subir y sube más de lo que estaba o había subido antes. Y así sigue. Después está más arriba, volvería a bajar un poco, nunca a donde estuvo la última vez, y vuelve a subir más que antes. Y así vamos sanando en espiral. Entonces es como esa etapa de purificación donde cogemos un impulso para volver a seguir expandiéndonos. Entonces lo curioso de este proceso de purificación que yo he estado viviendo este último mes, donde me tuve que aislar, tuve que entender que tuve que parar, que tenía que integrar esto, que tenía que meditar mucho. Lo que más me animaba era la meditación y hacer yoga, que el yoga ayuda muchísimo con el proceso de la Kundalini también, para cooperar con la energía. Yo tuve que entender que tuve que frenarme un poco, aceptar este proceso, y los brotes mentales eran lo que para mí era más difícil. Pero lo curioso es que muchas veces estos brotes vinieron pensamiento tras pensamiento tras pensamiento, recuerdos, cosas negativas, patrones mentales, cosas estaban saliendo a la luz, pero no era como antes, en años anteriores, donde el sufrimiento era mayor. Cosa que me di cuenta es que el sufrimiento, a pesar de que eso estaba ahí, el nivel de sufrimiento no era como antes, había disminuido. Y yo podía presenciar de una manera más consciente y más tranquila, por decirlo así, todos estos pensamientos. Y era como si yo estuviera en meditación, pasaban. Yo no me identificaba con ellos en la mayoría del tiempo. Y ellos como que pasaban como una película y se iban. Y aunque era incómodo y un poco molesto, había una sensación de mayor conciencia en mí, donde venían y se iban mucho más rápido y el sufrimiento duraba mucho menos. Eso es lo que yo puedo comparar antes y después del despertar de Kundalini. Y podía notar que era un proceso de purificación porque tenía estos estados muy duales de estos brotes, seguidamente de estados de dicha y de amor, y de esta energía Kundalini moviéndose por mi cuerpo, expandiendo mi chakra corazón, y yo sintiendo plenamente mucha paz y momentos de calma mental y de claridad. Entonces son como estados muy duales. Entonces te das cuenta que está siendo acompañado por estos niveles de conciencia que se están expandiendo, pero que hay momentos en que para que esto se expanda más y esta luz se expanda más, porque estás pasando de un cuerpo de tercera densidad a cuarta densidad, donde ahora es el chakra corazón el que lidera y no la mente o el ego, te estás dando cuenta que la Kundalini sigue purificando, en mi caso purificando este chakra, porque al balancearse más y más el chakra corazón y activarse, este chakra de aquí empieza también a requerir ese balance. Entonces fue necesario que estos síntomas de algún modo volvieran, me retiraran ese nódulo de allí lo más rápido posible, para que este proceso de purificación fuera más amigable para mí. Ahora sí puedo sentir como la energía Kundalini sube mucho más fuerte por el área del cuello, sube a una velocidad enorme y muy fuerte, y sube hasta acá y vuelve a bajar, sube y baja y sube y baja, y lo siento muchísimo por esta área, ¿no? Los síntomas siguen, pero ya han disminuido muchísimo y la mente está muchísimo más calmada, pero hubo un par de semanas donde fue bastante duro, y tuve que pues aceptar esto y vivirlo, pero puedo ser testigo de que gracias al despertar de Kundalini todo esto se pudo haber vivido, o lo pude haber vivido, o lo estoy viviendo de una manera más en paz, más consciente y con menos sufrimiento. Esta es mi experiencia, ¿ok? Quería compartirla con ustedes porque siempre me gusta ser muy honesta y sincera en este canal. Siempre los he llevado con estos temas de la Kundalini, y yo todavía estoy en un proceso del despertar de Kundalini, donde he sentido muchos cambios, muchas cosas hermosas, pero también hay etapas duras, donde tenemos que ser guerreros, y entonces
poner en práctica todo lo que hemos aprendido y entender de que después de que despierta la Kundalini pueden haber brotes y pueden haber ciclos de purificación. Necesitamos estar preparados para ellos y entender por qué ocurren y qué es necesario que ocurran para que esta energía siga fluyendo, el ego se siga transformando en un ego más sano y se purifique nuestra mente, se purifiquen nuestras emociones para expandir más nuestra luz, para expandir más esa energía de cuarta densidad. Los chakras bajos se siguen liberando y limpiando de cosas pasadas y de vidas pasadas, y que nuestro chakra corazón pueda balancearse más y más y más. Nuestro sistema nervioso se siga transformando y nuestro cerebro también. Entonces es un proceso, ¿ok? Quería compartir esto con ustedes, espero que les haya servido por si están pasando por algún brote o llegan a pasar por algo así, o saben de alguien, esto les puede servir de gran ayuda. Siempre compartir las experiencias ayuda muchísimo. Luego de estar teniendo estos días tan difíciles, también me he puesto a ver videos de experiencias de personas que están viviendo cosas similares y eso ayuda muchísimo para uno sentirse identificado y decir, ok, entiendo más esto, porque en el momento que tú lo estás viviendo, puede llegar un punto de que tú dices, necesito guía, necesito entender, porque todos somos seres humanos, todos necesitamos entender lo que nos está pasando. Y a mí me gusta investigar y saber más para no solamente ayudarme a mí misma, sino ayudarlos a ustedes a través de este canal. Espero que les haya gustado este video y cualquier comentario, experiencia lo pueden dejar debajo de la descripción de este video en la sección de comentarios y con gusto los voy a leer. Y los veo pronto en un nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les envío un abrazo de luz y un abrazo de amor. Bye.